la idea que surgió de las jornadas, y yo espero que con el tiempo se retroalimente, es que siendo una, o sea, como le llaman, que es un descriptor de lo que son las carreras en Bellas Artes y además que ahora mismo está en todas las que tienen que ver con artes visuales, pues tener un poquito de relación, de conexión y también un poco de reflexión en torno a lo que se está haciendo, qué es lo que, como diríamos, como le dicen los ingleses, cuál es como el desafío, ¿no? El cutting edge de ahora, ¿no? O qué reflexiones tenemos ahora en torno a lo que puede ser pues como os digo, un descriptor que es más allá de una materia troncal de lo que es Bellas Artes, ¿no? Y por extensión pues a todas las que también bañan, porque otra cuestión que también reflexionaba ayer con otro que va a intervenir la semana que viene, con Guasante, cuando hablaba con él, pues también me decía, es que son, o sea, es una materia de la que por la visualidad que tenemos en nuestra contemporaneidad todo el mundo se apropia, ¿no? O sea, se apropia del color el turismo y el patrimonio, se apropia del color todo lo que pueda ser diseños de animación, bueno, pues por supuesto la fotografía, que sí, que no, pero sin embargo está como descriptor en Bellas Artes y parece que nosotros, por un lado, lo hemos denostado porque estando todo el día con él en todas las asignaturas que se roza, porque es parte de la visualidad, pues parece que no reivindicamos pues la centralidad que tenemos ahora, ¿no? Y luego también otra de las reflexiones que a mí cuando estábamos preparando Fernando y yo lo de las jornadas y los que estábamos con el equipo de investigación, pues diciendo, bueno, ¿y qué es lo que hace la demás gente en otras facultades? Que era una de las cosas que de pronto decían, ¿hacemos lo mismo? ¿No hacemos lo mismo? ¿Tenemos los mismos intereses? Se han incorporado otras cosas, o sea, todo un montón de preguntas que era lo que queríamos decir, ¿no? Y luego le uníamos pues las experiencias que hemos tenido fuera de España, que es, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención en Estados Unidos, que como tal no hay una asignatura de color, pero sí que hay asignaturas que se llaman percepción. Y tienen una primera parte que es los mismos descriptores que son los que tenemos nosotros, con lo cual ellos vuelcan mucho más en la visualidad de la experiencia perceptiva que en lo que sí es dentro de nosotros, que lo tenemos mucho más, cuando lo aislamos como descriptor está más unido a lo que es la materia pintura, pero es pintura y también muchas cosas a la vez, ¿no? Y entonces, pues toda esa serie de reflexiones estaban rondándonos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre, bueno, pues la parte que tiene de arte y tecnología, el MIT de Massachusetts, el MIT, como dicen, con respecto a la parte más física y que es más científica de lo que podría ser una parte de lo que se imparte en Bellas Artes en color? Pues tampoco tenía mucha. O luego si de pronto ves y dices, voy a ver, por ejemplo, los laboratorios de color que tienen las escuelas, las Hochschule alemanas. Los laboratorios de color de las Hochschule alemanas es curioso porque depende de cómo estés, en qué escuela, pero tienen unas bases muy fuertes de lo que ha sido la dinámica de artes aplicadas en Alemania y unido a lo que han sido los desarrollos que ellos han tenido de sistemas de ordenación de color con referentes muy, muy importantes, ¿no? De artistas y de científicos. Pero luego, eso cómo se combina en las Bellas Artes y en las Hochschule, cómo trabajan a nivel de arte, pues son ahora mismo unos especie de laboratorios independientes, pequeñitos, pero muy separados de lo que es la práctica artística como se desarrollan en los estudios de las Hochschule. O sea, es otra cosa. Entonces, bueno, pues hay muchas preguntas ahí. ¿Qué hace lo de más gente, no? O cuál podríamos decir, cuál es el estado de la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que...? Pues yo creo que eso sería como muchas de las preguntas que estaban a la hora de generar las jornadas, ¿no? Eso por deciros algunas así como pinceladas, ¿no? Y luego, pues por otro lado, ahora mismo la producción editorial que hay tan fuerte, aparte que es muy atractivo, pero de revisión otra vez de lo que es, que eso tú también, María Luisa, creo que vas a contar algo de eso, ¿no? De lo que es esas relaciones entre arte y tecnología, ¿no? Pues esas relaciones de arte y tecnología además es atractivo y se están centrando mucho en describir cuál ha sido el itinerario de color, ¿no? Ahora, muy tecnológico y dejando atrás pues mucho de lo que ha sido un proceso artístico. Entonces, todo eso van ahí en esas reflexiones, ¿no?
Entonces, pues, bueno, yo espero, como os digo, que dé lugar a poder reflexionar en grupo, a poder tener inquietudes y no sé, y a poder, pues, a la larga, pues, ir por lo menos intercambiar, porque el conocimiento, como siempre, es colectivo. Es un poco de todos, ¿no? Bueno, pues buenos días a todos. Esta es la segunda sesión de las jornadas sobre investigación y docencia del color en Bellas Artes. Daros las gracias a todos los que estáis interesados por estas temáticas y también pues dar las gracias a quien va hoy a intervenir, que es Lorena López, Adriana Verges y María Luisa Hodgson. Y que yo creo que va a ser interesante la temática hoy en torno a una idea de pensamiento, de reflexión en torno al color, que yo creo que seguro que van a salir muchos temas que luego pues después podemos debatir en el propio tiempo que tengamos luego de reflexión común, ¿vale? Entonces no voy a hacer una descripción larga, sí dar lo que corresponde institucionalmente las gracias a la Universidad Complutense y sobre todo al Vicerrectorado de Calidad y Transferencia, que es el que ha promocionado estas jornadas. Y bueno, pues en espera de que disfrutéis, pues os doy la palabra. Lorena. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Blanca, Fernando, por la organización, por la aceptación y por poder contar mi humilde experiencia durante estos años. Así que voy a compartir pantalla porque luego no voy a ver y no sé qué cara vais a poner. Con lo cual, pues vamos a por ello. ¿Me confirmáis que estáis viendo la imagen? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues voy a comentar mi experiencia, que ya os digo que es humilde y honesta, aunque es de 5 años en la Universidad Internacional de La Rioja, aunque actualmente pues voy a trabajar en la Universidad Complutense. Y bueno, la verdad es que la primera toma de contacto en el mundo online me supuso plantearme bastantes cuestiones, sobre todo a la hora de poder asumir esta asignatura, que bueno, la concebí más como un laboratorio online en el que también pudiera ser también analógico, no solamente digital. Entonces, bueno, yo parto un poco de esta frase de Coopers en la que el color pues parece ser una cualidad del material y quería también partir de ahí, de lo material, de lo experiencial, de que el alumno, aunque estuviese online, tocase el material, se equivocase, lo hiciese suyo también. Y bueno, siempre está la parte digital de retoque, que muy bien hablasteis Fernando y Blanca sobre el tema. Y como en esa parte ya vosotros sí que os inclinasteis más, pues voy a contar esa parte de vinculación entre lo analógico y lo digital por si os sirve un poco mi experiencia. Así un poco para contextualizar, sí que quería apuntar el tipo de alumnado que yo tuve, que ahora pues noto bastante diferencia entre trabajar con alumno más joven y alumno más de nuestra generación, entre los 20 y muchos y los casi 40. Ese era el perfil de alumno que yo tenía. Y bueno, pues al unirnos también los intereses, el tipo de generación que somos, pues también, digamos, ese vínculo entre alumno y profesor se hacía más patente y me facilitó un poco acercarme más a ellos a través de la pantalla. Y bueno, como sabéis, el color es muy subjetivo y demás, y hay una herramienta que yo utilicé que fue la base, que es la pantonera, un poco para comunicarme, porque yo también procedo un poco de la antigua escuela de Quasante, ¿no? De emplear el color de manera muy minuciosa, incluso contando las gotas de color para que el resultado fuera exhaustivo. Y bueno, pues al final, para que no hablásemos todos el mismo idioma y teniendo en cuenta que mi pantalla está configurada de una manera, pues ya sea por el software o la manera en la que podemos aplicar esa temperatura de color y demás, era muy diferente a la que ellos quizás desde sus diferentes portátiles, ordenadores de mesa, tablets, etcétera, me podían ver, pues sí que me quería comunicar con ellos de alguna manera que hablásemos del mismo color desde un punto de vista un poco más rígido. Entonces, partir desde lo emocional, desde el caminar a través del color. Todos hemos tenido pues esas experiencias vitales de ver un arco iris, ver un reflejo a través de una ventana, y creo que esa es la parte más emocional que, pues como ha dicho Blanca, está surgiendo mucha bibliografía con respecto al color, y Michel Pastero en su libro Los colores de nuestros recuerdos, pues a mí me ayudó
a poder trabajar el color desde esa perspectiva. La parte tecnológica ya la explicaste muy bien, Blanca y Fernando, el otro día. Simplemente dar unas pinceladas que también trabajamos a partir de aplicaciones como Adobe Color, Pixar Color, Photoshop, Lightroom, Illustrator y demás. Y bueno, como esa parte sí que se trabajaba en otras asignaturas, como bien habéis dicho, pues todas las asignaturas, digamos, en este caso del grado de diseño, que no lo he dicho antes, que es donde yo trabajé, tocaban el color desde ese punto de vista. Y yo quería darle una pequeña vuelta. Sí trabajar el color desde ese punto de vista, pero también trabajar las capacidades perceptivas del color con aplicaciones que nos permitiesen también capturar los colores que a ellos les interesan. Y bueno, a través de la ropa, de la moda, vemos cómo cada temporada van cambiando los colores, incluso se crea un nuevo Pantone con relación a esa época del año en la que estamos viviendo. Y eso me interesaba para luego que ellos fabricaban su propio color en función de cómo se visten, qué objetos les rodean en casa. Y por eso nos planteamos una serie de microproyectos en los que pudiésemos trabajar pues, los conceptos claves del color, tono, valor, matiz, contraste, composición, significado de ese color a través de la psicología del color y lo que plantea Eva Heller, y cómo nos comunicamos también a través de esos colores. Y hay dos aplicaciones que creo que vosotros no las citasteis y bueno, pues me atrevo a traerlas a la palestra, que es Color Capture y Color Graph, que permiten pues, captar ese color de ese objeto o ropa y convertirlo en un Pantone que luego nos sirviese para trabajar en lo que es lo más matérico. Entonces, bueno, imaginaros, ahora con el tema digital, Meet, por ejemplo, tenemos la posibilidad de vernos a través de la pantalla, pero la plataforma que yo utilizaba en Unir es Adobe Connect y simplemente, como veréis, tenía un chat con el que me comunicaba con los alumnos. Ni veía caras, ni expresiones. Y bueno, ellos eran sí que bastante lanzados a la hora de comentarme cosas y distribuía la aplicación con una composición como la que veis a continuación. El chat para poder ver qué es lo que me están comunicando y dos cámaras. Me he quitado para que no sea recurrente mi imagen, ¿no? Pero en el lado derecho estaría mi imagen, mientras que en el lado izquierdo yo me ponía a trabajar con el color y veía la experiencia de la mezcla, de esa utilización del material, de cómo cometía errores en el momento que es necesario que me vean a mí fallar para que ellos también puedan cometer el mismo error y no se sientan mal, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo planteaba la metodología de la clase? Pues bueno, sabéis que hay multitud de metodologías hoy en día con nombres diversos. Yo utilicé esa metodología remota, activa y de manera online, en la que pues trabajaba a través de clases en streaming, que me grababa como estábamos haciendo ahora y que luego, bueno, pues debido a la diversidad de los alumnos, que algunos estaban en Latinoamérica, otros en España, bueno, esa diversidad horaria, pues cada uno me veía cuando buenamente podía y teníamos comunicación a través del campus virtual, que es como me imagino que habéis trabajado vosotros y vosotras durante todo el confinamiento, y me iban enviando esas tareas de experimentación. No solamente hemos trabajado a nivel matérico, sino también hemos hecho juegos visuales a través de la propia pantalla, porque la posimágenes la podíamos trabajar, por ejemplo, todo el concepto óptico. Luego, a partir de ahí, comentaros un poco microproyectos que yo creo que funcionan para poder trabajar el color a través online. Uno de ellos era invitarles a pensar y clasificar los objetos que tienen en casa a su alrededor y que están a la mano. Ellos tenían la libertad, también como diseñadores, de mostrarnos la imagen de ese objeto y vendérmela de alguna manera, para que el usuario pues tengamos una experiencia sobre ese objeto. Y bueno, aquí tenemos la obra de José Manuel Carpio, el que él captaba aquellos colores que tenían algo que ver con el verde para construir su pequeño archivo de color. Y bueno, ahí entra en juego pues todo lo que tiene que ver con iluminación, la dificultad que os contaba de que el color que yo estoy viendo no es el color que ellos están viendo. Otro ejemplo en este caso de clasificación de color, en vez de objetos se lo llevó a épocas y bueno, los 80, los 90 y el 2000 pues tiene una variedad de colores diferentes, sobre todo esa diferencia entre los colores más saturados de los 80 y cómo se va apaciguando un poco el color. O incluso
como teníamos alumnos muy variopintos, algunos ya profesionales de la fotografía en este caso, como es Fernando, pues capturaba imágenes de revistas y él construía aquellos colores o aquellas gamas y tonalidades que para él le sugería el verano, bodas, colores infantiles, colores incluso de temporadas del año, como comentaba antes, o proyectos como color y tipografía, en el que trabajamos la tipografía, las características de qué nos transmite esa tipografía y cómo el color también le aporta una emoción a ese concepto. Y bueno, aquí veis un poco una variedad de un poco jugar con el color, la tipografía, para ver qué es lo que mejor funciona para transmitir determinado mensaje que a la hora de, por ejemplo, realizar un diseño de página web o de cartel, podría funcionar. Híbridos entre fotografía y también la mezcla matérica que os digo que trabajábamos. Pues tenemos el proyecto de Armonía en mi barrio. Y lo que les hacía es revisar su barrio, qué colores predominan en él, si hay más o menos, por ejemplo, zonas verdes o zonas más urbanas, y bueno, establecer un diálogo con su propio barrio y analizarlo. Y luego esas imágenes que ellos capturan, representarlas de manera matérica de alguna manera. Entonces trabajamos forma, color y diseño. También otro proyecto es espacios de color. Trabajamos con su propia habitación. Esto sobre todo en el confinamiento nos vino bien porque no podíamos salir prácticamente a la calle. Entonces trabajamos con una parte de su casa, con lo cual me invitaban a entrar dentro de ella y ver también un poco qué colores son los que a ellos más les gusta, les motiva, qué sensaciones de color tienen cuando se puede cambiar una habitación o un espacio de color. Y bueno, esto nos derivaba a hablar de espacios como hospitales, que normalmente suelen ser más de color verde, para relajarnos y bueno, nos invitaba a hablar de esa psicología de color que ya vosotros y vosotras también conocéis. Y un poco como conclusión, pues las tengo un poco abiertas, a pesar de que he estado 5 años trabajando con ellos, no tengo todavía claro unas conclusiones muy fijas. Simplemente deciros que tener un cuaderno en el que ellos anoten, ya puede ser digital, como también les digo muchas veces físico, no trabajar el color digital, pero también que se atrevan a mancharse las manos, jugar con él, aprender y bueno, equivocarse, que es algo que he ido repitiendo a lo largo de toda la sesión. Considero que pues, el color es muy útil, ya lo habéis visto. Ahora está saliendo, por ejemplo, la exposición de Telefónica, que bueno, abre muchos campos de actuación del color y es una herramienta útil y en diseño, pues sobre todo más para captar la atención del usuario o el espectador que vaya a ver ese cartel o consumirlo, para hacerlo diferente de la multitud de imágenes que estamos viendo todos los días. Y finalizo con la obra, con un guiño a la obra de Wilfredo Prieto, ese vaso famoso, ¿no?, y conocido de medio lleno. Yo lo he llenado un poquito más de agua para ser optimista, incorporarle ese color, esa mezcla, esa diversidad, que creo que es importante que tanto los estudiantes como nosotros mismos aprendamos a conjugar esa mezcla e intentar llegarles de alguna manera, que creo que cada vez es un poco más complejo y un poco abrir el mundo del color y sus maravillosas posibilidades, no solo a través de el grado de Bellas Artes o de diseño, sino también en cocina y en otros tipos de campos que creo que está ahí muy, muy presente. Y muchas gracias por escucharme y cualquier duda o comentario que me hagáis, pues bienvenido. Blanca, no te escucho. Micrófono, no te oímos, Blanca. Gracias, Lorena. Muchas gracias. Que muchas gracias, Lorena, que muy interesante, que paso el testigo directamente a Diana Verges y ya luego pues entramos en el debate después de María Luisa, ¿vale? De acuerdo, gracias. Bueno, vale, pues quería deciros que quería contar primero mi experiencia, de dónde viene mi formación y mi interés por este congreso y lo que estoy trabajando ahora. Vengo, digamos, yo soy pintora, artista, trabajo ahora mismo en la Galería de Arte a Ciegas y estos cuadros que veis es de una exposición que tengo ya aquí, pero yo me formé en la Universidad Complutense de Madrid, hice Erasmus en Alemania y luego el 4º año de carrera, donde realicé mi proyecto final, me especialicé en pintura, en concreto pintura del natural, pintura de mi entorno, y trabajaba el paisaje a partir del
el contexto en el cual yo pues, me rodeaba, mis paisajes urbanos, mis estaciones de tren, los lugares cotidianos donde yo trabajaba, bueno, donde yo paseaba y veía. El concepto de color yo lo trabajaba, como he dicho, del natural, una mezcla basada en la pintura directamente del natural o desde la fotografía, trabajando las mezclas con una influencia de CMYK, de cómo se desarrolla la mezcla en pigmento, hasta que en un momento de mi investigación empecé a ver el paisaje de otra manera a través de la pantalla. Por lo tanto, el estudio de color ya se dirigía a cómo se encontraban las mezclas en el RGB en vez de en el color pigmento como tal. Al realizar terminé la carrera y empecé el máster en investigación de Historia del Arte y Cultura Visual en el Museo Reina Sofía. La formación que recibí fue completamente teórica, pero a la vez la pintura la iba trabajando en workshop con Antonio López y con otros pintores realistas, con una carga en cuanto a la pintura del natural bastante importante, ¿no? De cómo es directamente el color en vez de la fotografía, los proyectores estaban como no tan bien vistos, pero digamos que mi investigación en cuanto al paisaje a través de Internet se nutre muchísimo de cómo funciona el color-luz y tenerlo de referencia para aplicarlo a la pintura. A ver, quería compartir ahora pantalla. A ver, esta. Como no os veo, o sea, si me podéis decir si se ve bien. Sí. Vale. Se me escucha, ¿no? No se cae nada, ¿todo está bien? Todavía todo está estupendo. Vale, perfecto. Vale, pues a ver, os pongo estas imágenes. Estos cuadros que veis aquí, yo todos los cuadros que trabajo a nivel pintura es óleo sobre lienzo. Y como os he dicho, la referencia es del proyector de la pantalla para ver cómo funciona el color proyectado en luz. Estos cuadros corresponden a un proyecto que yo realicé en 2018, que es cuando empieza toda esta investigación, y la exposición en concreto se titulaba Screenshot y trabajaba el paisaje a través de Internet. La carga teórica es de cómo Google, por ejemplo, define paisaje y lo define como extensión de terreno al cual nos enfrentamos y contemplamos como espectáculo. La parte de espectáculo es a mí la que me interesó y ver el nuevo concepto de paisaje digital que estamos viendo hoy en día. O sea, no es lo mismo entender el paisaje antes de Internet, donde los pintores pues, de referencias del impresionismo o de cómo en etapas anteriores se trabajaba el paisaje en la pintura, de cómo ahora mismo el paisaje se crea como un concepto internacional en el cual, independientemente del lugar de ubicación de cada persona, todos conocemos estos paisajes como puede ser la colina de Windows, el paisaje Bliss u otros fondos de pantalla que son comunes a una generación y a un imaginario colectivo común. Eso es a mí lo que me interesaba y también cómo el color de esos paisajes también es igual a una generación en concreto y forma parte del paisaje que vemos actualmente. Por otro lado, aparte de rendir ese homenaje, digamos, a fondos icónicos de pantalla de Windows XP, realicé otra investigación a partir del paisaje visto desde el avatar del videojuego. Ya no solo, o sea, como un guiño a lo que hacía yo a mis comienzos de estudiante o de etapas primeras como pintora, de caminar por mi ciudad, de realizar apuntes del natural o de fotografía, sino que me convertía en el avatar del videojuego para caminar, transitar ese lugar y hacer capturas de pantalla para luego eso pasarlo a una técnica tradicional como es el óleo sobre lienzo. El fundamento teórico de este proyecto también era como esos paisajes comunes a una generación de chavales jóvenes o adultos que juegan diariamente a esos videojuegos y que para ellos es un paisaje cotidiano, un paisaje donde se encuentran ellos sin haberse visto presencialmente, pero que ya viene siendo su lugar cotidiano, como podía ser anteriormente la plaza del barrio o lo que sea. Para ellos es este videojuego, concretamente era Fortnite, pero vamos, se puede llevar a cabo a varios videojuegos y de hecho mi investigación sí que he tocado como otros lugares digitales. En estas imágenes vuelvo otra vez a los paisajes de Windows XP y como forma anecdótica, digamos, también lo que me pregunto cuando estoy analizando estos fondos es cómo funciona el color y cómo son los requisitos, digamos, que tiene que reunir un paisaje para ser considerado válido como fondo de pantalla.
porque ya no todos los paisajes valen para ser atractivos a nivel de pantalla. Lo que hablabais antes también de cómo el color está invadiendo todas las partes de la cotidianidad vital de cada uno de nosotros, de cómo hay veces, o sea, de los dispositivos electrónicos, la tecnología, de cómo el marketing de venta funciona a través del paisaje que se está incluyendo en esos dispositivos. Y de esas gamas de color, la estética del paisaje para hacer atractivo a la vista a todos nosotros, para fijarnos en dicho producto, es un estudio también que llevo realizando y que llevo fijándome en esos paisajes como características que tienen para ser considerados válidos para estar a través de una pantalla. Este detalle, por ejemplo, es un detalle del fondo de pantalla Tulips de Windows, ampliado en el proyector para ver cómo funciona la aberración del color cuando la luz se estira, digamos, o sea, cuando estiramos la imagen, que ya se ve en el píxel en sí, y de cómo funciona al estirar la imagen proyectada en la pared y de cómo se van formando las mezclas RGB en la pared en la cual yo proyecto. O sea, yo trabajo con el proyector en un fondo blanco y luego con el lienzo en otro lado para fijarme cómo funcionan las mezclas. Normalmente lo suelo realizar a oscuras, todo el estudio, para fijarme en la saturación del RGB, y lo voy pasando directamente a lienzo en otro situado al lado de la proyección. Luego, estos otros cuadros que os pongo en la presentación corresponden al proyecto En Calma, que este se realizó en 2020 y surge como una necesidad mía propia de iniciarme como más al minimalismo en cuanto a imagen. Dentro de un momento en el que yo me encontraba de hiperestimulación visual, un ejemplo concreto en Madrid, caminar por Gran Vía, caminar por Callao, para mí me resulta muy difícil debido a toda la sobreabundancia de pantallas que se encuentran en ese perímetro, de Adidas vendiéndome sus zapatillas, de otro anuncio, o sea, como un bombardeo de imágenes constantes a través de pantallas, lo cual demuestra que ya también el color, digamos, natural, de cómo caminamos por la calle, de cómo también está la publicidad en papel, no es tan llamativa como la publicidad que podemos ver en movimiento a través de pantallas. Por lo tanto, creo que algo está pasando en concepto de visual, de cómo funciona un color y cómo funciona el otro, o sea, el CMYK por un lado y el RGB, y de cómo cada vez somos igual más insensibles con respecto a lo que vemos, porque estamos con una gran hiperestimulación, y de cómo se buscan otras técnicas para llamar nuestra atención. En estos paisajes que se ven aquí, sigo con la misma investigación a través de proyectores, a través de pantallas, y los paisajes que se ven, realmente mi interés era no contar nada, o sea, sencillamente trabajar el fondo de los paisajes, quitar cualquier tipo de información para reflejar nada e invitar al espectador como a crear, a imaginar o a contemplar, que realmente es algo que también trabajo en mi obra, que es el esfuerzo que tenemos que realizar en cuanto a contemplación y selección, más que en qué es lo que vemos, ¿no? Como que a veces el esfuerzo de seleccionar es más fuerte que el sencillamente recibir información de imágenes. Esta imagen corresponde a la última exposición, de hecho, en la que estoy ahora, que se titula Mi escritorio, y trabaja el paisaje a través de la pantalla, pero más bien atendiendo al escritorio físico como lugar para contemplar el horizonte. Es un proyecto que surge a partir de la vivencia que hemos tenido todos en cuarentena, donde somos más conscientes de que conocemos más el mundo a partir de imágenes que por nuestra propia experiencia. Lo que aquí yo trato de invitar al espectador, o sea, es como hacer también instalaciones ya con mis cuadros, que también eso es como ya otro campo de investigación aparte sobre la instalación y otras formas de contemplar, y de cómo ya nuestra mirada va cambiando también a la hora de entender el paisaje. Vemos más hacia abajo, hacia los dispositivos electrónicos, y a veces elevar la mirada también es como más complejo, lo cual aquí sí que invito como a esa contemplación. Aquí algún detalle de la obra y de cómo el color basado en la proyección, en el RGB, para mí era diferente a cómo se mezclaban los colores en el CMYK. O sea, cuando yo, por ejemplo, pintaba paisajes que realmente eran perspectivas, me gustaba mucho la perspectiva frontal,
el concepto de fuga en la arquitectura, ahí hay unas capas de atmósfera, capas de aire que invitan a desaturar el color, a mezclarlo entre sí para dar esas mezclas de, bueno, la desaturación del color cuando ya perdemos el paisaje en la atmósfera, mientras que en este tipo de cuadros, aunque haya perspectiva, aunque haya una fuga también en el paisaje de la fotografía que estamos viendo a través de una pantalla, al mezclar esos tonos también lo que se da es el color blanco, que al final es la mezcla del RGB y al final se trata píxeles, o sea, no hay atmósfera en un paisaje visto a través de una pantalla a la hora de yo transmitirlo en óleo sobre lienzo, en esta técnica tradicional, pero que me estoy adaptando a cómo funciona el color luz. Aquí otros detalles de los cuadros que se ven en esta exposición y de cómo trabajar, bueno, así como anecdóticamente también quería pues, contaros esta pieza de tríptico que se ve en 3 cuadros, es trabajar la pintura en el desenfoque visual, trabajando el concepto de cómo se ven ahora las imágenes, en vez de contemplar el paisaje a la distancia, como podemos hacer desde un mirador, estamos muy habituados ya a entender el paisaje desde unos centímetros a través de un móvil o a través de un ordenador. Entonces, como también nuestra vista a veces se produce un desenfoque visual por el cansancio o también esa larga espera de paisajes que nunca llegan a cargar, pero que son imágenes que estamos viendo dentro del scroll infinito que es Internet. Por lo tanto, cómo poder dar a través de la pintura ese efecto de paisaje que no carga y que no va a ser visto. O sea, el concepto de imágenes para no ser vistas es algo que también me interesa mucho y es que no tenemos vida suficiente como para ver todas las imágenes que se crean y que se suben a Internet todos los días. Y en concreto, después ya trabajar esta pieza, que es 48 capturas de pantalla del fondo dinámico Mojave de Mac, que es un fondo de pantalla creado en 2015, que está programado con un software que hace que el fondo cambie según la hora del día y de la ubicación del ordenador para dar una ilusión ambiental de lo que habría fuera, ¿no? Digamos, o sea, esta duna, que concretamente existe en el desierto de Mojave, yo nunca he estado ahí, pero la veo a través de mi ordenador y me da una sensación ambiental de lo que hay. Yo como pintora lo que he hecho es trabajar, digamos, el paso del tiempo en esas 48 capturas que corresponden a una captura cada media hora del día y ver cómo cambia toda la luz en este paisaje. El software de este fondo no es perfecto como tal, o sea, de hecho, varias capturas que yo he hecho cambiaba el color, en muchas de ellas se repetía el mismo tono. Entonces, yo con la experiencia que tengo como pintora sí que he realizado como trabajando de 4 en 4 los fondos, ver cómo poco a poco el color iba transitando de un tono a otro en varias zonas del paisaje en concreto, o sea, de cómo cambia el cielo, de cómo cambia la zona de sombra y cómo cambiaría la zona de luz. El color no afecta igual a todas las partes del paisaje, entonces era como un trabajo muy minucioso en cuanto a cómo el color se va degradando de un paso del tiempo a otro. Una experiencia, o sea, como una referencia o influencia muy del impresionismo, del postimpresionismo, un estilo que a mí siempre en la carrera pues también me ha gustado y que siempre suelo mirar, de cómo antes o también se hace ahora, el salir a la calle, pintar la luz del natural es una forma de entender el paisaje y de entender la luz, de entender el color, mientras que por otro lado también en la pantalla hay cambios de colores, hay cambios de saturación de tonos. Y, por ejemplo, en la Fundación Telefónica, en la exposición sobre color, que es un tema que está saliendo en estas ponencias, hay una parte dedicada a la historia del color a través de televisiones. O sea, de cómo la saturación en ciertos televisores nos hace tener la referencia del tiempo de esa televisión. Lo hace a partir de campos de fútbol, de cómo se ve el fútbol en los años 90, en los 2000 y ahora, de cómo cada vez los televisores van más saturados y de cómo la imagen, bueno, el píxel se trabaja como muy llamativo. Y ya por terminar, que me paso de tiempo, lo que comentaba en la sinopsis del proyecto, lo que suelo trabajar a través de investigaciones en la perspectiva clásica y académica en contraposición con los nuevos medios digitales, de tal manera que casen los dos, o sea, a mí me gusta combinar los dos y estudiar ambas cosas. El imaginario colectivo paisajístico, la fina línea que separa el entorno natural del espacio digital y las nuevas formas de entender el color a través de las pantallas. Esto era lo de screenshot que he contado, ¿vale? El imaginario colectivo como
el paisaje al cual estamos, vemos diariamente o corresponde a una generación, lo que os he contado de los fondos de pantalla de Windows XP, y el de abajo de cómo es lo del tema del videojuego a partir del avatar. Luego, en estas otras, es como detalles de lo que os he comentado de la estética que tiene que tener un paisaje para ser considerado fondo de escritorio. Aquí como un detalle de cómo la aberración del color a través del proyector y de tener como de referencia el RGB dilatado en ese proyector para yo pintar al lado. Estos los fondos de pantalla que os he comentado que serían los que ofrece el minimalismo en la exposición de En Calma. Fondos que no ofrecen nada, sencillamente la contemplación. Este, que es el detalle de la exposición de mi escritorio, de lo que os he comentado de la experiencia de la cuarentena y esos fondos de pantalla o esas imágenes que están presentes y que hacen que conozcamos más el mundo a partir de las imágenes digitales que desde nuestra propia experiencia. Un detalle de también cuando os he comentado de las mezclas RGB y de cómo funciona la profundidad en las imágenes digitales. Detalles de la exposición, en concreto el tríptico de abajo sería de cómo nuestra visión o nuestra forma de entender el paisaje que nunca llega a cargar, o de nuestra vista, el concepto de vista cansada, de cómo afrontar la perspectiva a la hora de entender el paisaje. El detalle de las 48 dunas que van cambiando según la hora del día. Las cuatro referencias que tengo de esta presentación y de la investigación que estoy realizando. Y ya está. Y esta sería la última imagen. O sea, decir también que en cuanto a docencia, a mí me interesa de cómo vengo de esa práctica de pintura del natural con Antonio López, con Andrés García Ibáñez, y de esa práctica más tradicional que a mí me ha servido mogollón, de cómo entender el color a partir de ahí. Yo estoy interesada ahora en dar como unos talleres también de esa práctica del natural, pero junto con lo digital, para ver diferencias y similitudes entre el RGB y el CMYK a la hora de pintar del natural, con referencia de proyectores, de pantallas y del natural, como tal. Ya está. Pues Adriana, muchísimas gracias, porque además nos han venido muy bien las imágenes. Te íbamos siguiendo según ibas contando, imaginándonos lo que es, pero bueno, ya ha sido mucho más completo. Sí, y también, pues nada, también muy interesante. Y pasamos a María Luisa Hodgson que nos exponga su... Hola, buenos días a todos y a los que se han ido incorporando. Me ha dado una alegría ver que se incorporaba un compañero de mi facultad, el profesor Sergio, que da clases de la asignatura de color. Yo, mi docencia es de unos años para acá en artes gráficas, en ilustración y en ilustración aplicada. A lo largo de mi vida, yo soy muy mayor, he dado tanto en el grado en Bellas Artes como en el grado de diseño. Yo no ese linde, para mí no hay franjas, ¿no? Sino es como no se pueden sacar hilos de una cosa sin sacar hilos de la otra. Yo tengo esas convicciones y baso mi docencia y mis convicciones filosóficas, pedagógicas en esos principios que he vivido, porque además practico el arte, ¿no? Ilustro en prensa, doy clases, en fin, una vida llena de placeres casi compulsivos, ¿no? Bueno, he hecho un resumen un poco de cómo planteo yo en la asignatura Artes Gráficas, que aunque la asignatura en el plan de estudio se llama Artes Gráficas, yo siempre aclaro a los estudiantes que la asignatura correctamente entendida aborda artes gráficas e industriales, ¿no? Porque se abre todo el que se forma en el ámbito del diseño, sobre todo, es un arte muy comprometido y mueve la industria de las artes gráficas, lógicamente. Yo, antes de dar clase en Bellas Artes, trabajé con prácticas remuneradas cuando la carrera eran 5 años, en cuarto curso, pues en una imprenta muy importante que hay en Tenerife, que incluso tenía una maquinaria muy adelantada, porque toda la maquinaria venía de Alemania, que es la empresa Litografía Romero, que sigue siendo una empresa muy, muy potente, ¿no? Tiene mucha competencia hoy día porque, lógicamente, han surgido más imprentas. Esta imprenta la creó en Tenerife Ángel Romero, que fue alumno de Sorolla. En fin, Valencia, la ciudad de la luz, pues quien se formó en esta, ¿no? Quien tuvo esta formación, pues tuvo
pues la iniciativa de crear una empresa tan potente a principios del siglo XX como la Litografía Romero. Bueno, pues para mí la Litografía Romero fue la Universidad 2 porque allí aprendí prácticamente todo, con toda la cadena de profesionales, impresor, cajas, troqueles, en fin, todo, maquetar libros, trabajar la imagen, la fotocomposición. Entonces, claro, yo con esto también, cuando empecé a dar clase en la Facultad de Bellas Artes, tenía una colaboración en un periódico que maquetaba y demás, que se vendía en el sur de Tenerife, que era el Canarias News, y maquetaba, incluso trataba pues las imágenes, la prensa, los periódicos, la prensa escrita, sobre todo en blanco y negro, ¿no? Pero había que algunos anuncios, según los anunciantes, ¿no? Sobre todo los que venían del turismo y tal, querían imágenes a color, pues también intentaba, pues, y era una época que no teníamos todos los medios informáticos, los programas gráficos, las infografías no eran como lo que tenemos hoy día, ¿no? Entonces yo pues a los alumnos les pongo sobre esa historia, pero no solamente mi historia, lógicamente, sino los primeros iniciados, ¿no? Cuando hablamos del círculo cromático, que es algo que incluso se le enseña a los niños en el colegio y ahí se queda, pues es un planteamiento geométrico, ordenado, matemática de la forma y es perfecto, ¿no? Aquí en esta diapositiva vemos 4 referencias. Yo a ellos siempre les digo, a medida que vamos viendo y avanzando en las clases, háganse un índice onomástico, incluso un cronograma de cómo va a ir avanzando el pensamiento, la ciencia y el color. El Renacimiento es la gran época del humanismo. El humanismo en realidad surge, es un movimiento intelectual que une arte y ciencia. Ese es el humanismo, ¿no? Entonces es la edad moderna en aquella época, ¿no? Y entonces la edad antigua y la edad media aporta una serie de cosas, pero es el Renacimiento donde casi todos los pintores eran grandes geómetras y grandes científicos y grandes exploradores. Leonardo, pues, en fin, los físicos lo reafirman como un gran pensador y un gran científico, en la ingeniería también y en Bellas Artes, por supuesto, ¿no? Entonces, Leonardo, por ejemplo, no solamente avanza en los sistemas de uniformación del espacio perspectivo, como con los adelantos de Alberti y demás, y Brunelleschi, sino además la atmósfera, como los colores son muy importantes en la visión de la escena. Bueno, les hablo de Newton paralelamente, ¿no? y todo ese devenir, que no me voy a detener, voy a ir pasando las imágenes un poco para... Y bueno, y en el siglo XX tenemos pues el gran código matemático de orden de color que es pues la Pantonera, ¿no? Los colores Pantone y su fundador, un empresario norteamericano, ¿no? Entonces, claro, no podemos hablar únicamente del color en las artes sin hermanarnos con la ciencia y con la tecnología, porque es que la historia es así y hemos avanzado así, ¿no? Aquí tenemos del Códice de Leonardo, pues como él indagaba todo. En realidad, cuadros pintados y terminados tiene 12, según la biografía de Robert Wallace, pero hay dibujos inquietantes de Leonardo donde él está trabajando las gamas, la luz, cómo los colores se saturan, cómo se desvanecen, cómo en la atmósfera pues trascienden y cómo se puede iluminar un cuadro más allá de investigar sobre la perspectiva, ¿no? Sino cómo esa luz pues hay que estudiarla desde un punto de vista gráfico, ¿no? Luego, bueno, tenemos una carta de colores, una primera carta de colores, que también es muy interesante, una caligrafía bellísima, pero muy clarita, o sea, era una época donde se exploraba, se apuntaba, se investigaba, y tanto las ciencias, los artistas, desde el punto de vista de la física, por ejemplo, Leonardo se sabe por Robert Wallace que trabajaba con la óptica de Euclides, ¿no? Sí, la óptica de Euclides, no solamente la forma, la perspectiva, ¿no? sino el propio Leonardo decía, el color es una cuestión de ver a través de un prisma. Luego algunos cálculos, pues tenía cierta proximidad
Galileo tenía mucha proximidad a las locuras de Leonardo, que en realidad era un gran explorador. Yo que soy muy aficionado, soy fan, tengo todo lo que va saliendo de Leonardo, pues eso desde la infancia casi, ¿no? Yo creo que pues me ha obsesionado y no me he quedado con eso, sino un poco meterme en esa etapa y todo lo que supuso, pues todo lo que de una manera que no sabemos qué es realmente Leonardo y qué fue Leonardo en relación con la ciencia y el auge de todo lo científico y lo aplicado de la ciencia a la realidad, ¿no? La pintura, no olvidemos que se ha aplicado mucho en tecnología y en arte. Y lo mismo pasa con las matemáticas puras. Sin las matemáticas puras no surge la física. Pues un poco la relación es esta. Tenemos también otros esquemas de círculos cromáticos, como decía en la primera diapositiva, tenemos a Newton. Newton en esa frase que parece la frase de un poeta, ¿no? La luz es color, llega a esa conclusión, ¿no? Claro, no podemos separar, vuelvo a insistir en esto, arte y ciencia, humanismo. El humanismo es indagar, explorar y no aceptar el mundo sin una explicación, sin una visión explorativa y expresar lo que va. ¿No? El ser humano tiene un sistema de esponja que a medida que vive su vida en plena naturaleza, pues todo lo tiendes a investigar y a experimentar con ello, ¿no? Yo creo que esto es la característica de cada uno de los autores que yo les voy, además se los cuento de una manera amena, no les hago estudiar, no les hago memorizar, sino como si fuera la aventura de entrarnos, o sea, de volver sobre los pasos de la historia y pararnos en algunos y visualizar cómo se investigaba, ¿no? Porque a través de todos estos testimonios y todas estas pruebas, pues se dejaron muchísimas pistas para seguir adelante, ¿no? Aquí tenemos pues Moses Harris también, vemos ya los colores primarios y desde el brillo hasta la saturación, con ese magnífico orden geométrico de cómo se organizan y cómo se enumeran y se apuntan los tonos de los colores, desde el brillo hasta la saturación, y esa mezcla de los tres primarios, que en principio era un rojo que era más vermellón que otra cosa, un azul que era pues cualquier azul dentro de la gama y de la cantidad de tonalidades, y el amarillo igual. Más adelante pues se llega a que dentro de los rojos es el magenta, no se llama rojo, pero sí se puede considerar dentro de los rojos, o dentro de la gama de los azules, pues el color cian, ¿no? Tenemos también aquí como parece el planeta del color, ¿no? A nivel esférico, pues vemos como en esos polos tenemos la luz y la oscuridad, y luego tenemos todas esas gamas. La geometría también ha ayudado mucho. Como he dicho al principio, todos los artistas eran no solamente grandes pintores y grandes dibujantes, sino grandes geómetras, porque es que se vive desde el Renacimiento una época de lo científico en el arte, ¿no? Hay momentos en que parece que se ha dormido un poco esa parte de interés por la ciencia de los artistas plásticos, pero yo siempre aconsejo a los alumnos que hay que ponernos sobre estos pasos y hay que recoger, porque han dejado muchísimos tratados y láminas. No es cuestión de aprender nada, sino de ver con mucha sensibilidad y asociarlo con lo que es ahora, ¿no? Porque para vivir el presente hay que mirar y estudiar el pasado, porque es que lo que queremos es crear, y eso es apuntar hacia el futuro, ¿no? Bueno, vemos pues más y más propuestas de pensamiento de científicos que poquito a poco se llegó a la imagen mecánica, gráfica, a la fotografía en blanco y negro, la fotografía en color, en fin. No me detengo, con los alumnos sí, porque es un cuatrimestre y voy paso a paso. Bueno, este libro es interesantísimo, que es un tratado de colores, tiene bastantes páginas y
y es como los cuadernos de los moleskines que utilizan los alumnos, ¿no? Que yo les digo, vuelvan a experimentar, cójanse un libro de páginas blancas tipo Dummy y hagan vuestras mezclas y apunten todo lo que tengan que apuntar con vuestra caligrafía, no hace falta tampoco ser tan exquisitos, y eso hay que llevarlo siempre, como un diario de investigador, como hacen los científicos. Esto se puede hacer ahora, además yo creo que está hasta de moda, ¿no? Tenemos un diagrama también muy interesante en esta misma diapositiva, y esta imagen se las pongo yo a ellos siempre para que piensen desde todos estos puntos de vista, ¿no? Desde el arte, si empezamos desde abajo, tenemos que el color es forma, es abstracción, es belleza, pintura, diseño. El punto de vista de las matemáticas también es importante. La escala Pantone es habla de parámetros, de escalas, de proporción, de asignación numérica. Los colores se pueden fabricar porque hay unos porcentajes, ¿no? Hay unos parámetros matemáticos que hacen que el color lo puedas clavar. Desde el punto de vista de la psicología, por supuesto, el color es sensación, es representación mental. Esto es una síntesis de cómo yo me reafirmo aquí, ¿no? Porque siempre me han interesado, tengo bibliografía de varios autores de cada uno de estos campos, porque no me puedo quedar únicamente con mi propia práctica artística, ¿no? Desde el punto de vista de la fisiología también, incluso hice un trabajo con un catedrático de la Facultad de Medicina, un oftalmólogo, porque quería patentar un trabajo sobre campimetría, ¿no? Incluso él me exploró la vista, aprendí mucho con él, y esas conclusiones de ese trabajo, yo tenía pocos años, pero ya estaba dando clase en la Facultad de Bellas Artes, y pude trabajar con Antonio de la Rosa. Hoy día se ha jubilado, pero sigo siendo, en fin, compartimos muchísimas cosas, ¿no? Es un gran fotógrafo, ha hecho magníficas exposiciones de fotografía porque viaja muchísimo y ahora más que está jubilado. Y él me ayudó a ver esto, ¿no? Que los sentidos, la visión y los ojos, y según las personas donde vivas, si eres nómada del desierto, si vives en Tenerife o si vives en Rusia, pues poco a poco la vista se va adaptando a unas gamas, ¿no? Desde el punto de vista de la química, claro, es que es pigmento, es tinte, es sustancia, es tierra, es conseguir, es fabricar, es irte a un laboratorio, ¿no? María Luisa, perdona, recordarte, llevamos 15 minutos. Perdón, pues entonces no me paro en esta diapositiva. Los pintores, por supuesto, estos son los que más destaco, ¿no? En movimientos de la historia y de la pintura y de las obras, ¿no? Esto es lo que yo les decía sobre la pintura, los pigmentos y las sustancias del color. Incluso algunos si lo pueden fabricar, pues lo hacen, ¿no? Experimentan con ello. El color en la reproducción, en la litografía, Senefelder como el padre de la litografía, que luego fue pues el sistema offset de impresión. Y lo más contemporáneo, la escuela Bauhaus es patrimonio de la humanidad, incluso todo el plan de estudios, y en el año 2019 pues se hizo un homenaje bastante, y se revisó muchísimo lo que fue la aportación de la escuela Bauhaus. Bibliografía, tenemos aquí Johann Itten y esa estructura que sigue siendo válida, ¿no? Donde están los colores primarios, los secundarios. Un concepto importante que hacen práctica con ellos. Las imágenes que incorporo, estas por ejemplo son de National Geographic, que suelo ir al kiosco, tengo más cerca de casa y me la reservan siempre, ¿no? Y entonces los colores, la fluorescencia, la iridiscencia. Bien, la importancia de la constancia del color y el contraste, y me voy a saltar cosas. Yo les pongo, esta imagen la hice yo y se las preparé para que explicarles lo que era la cuatricromía y lo que ocurre con la orientación de los 4 fotolitos, y, en fin, bueno, no me voy a parar. Es que me entusiasmé demasiado y me pasé, ¿no? Todos los años hago exposiciones con los alumnos. Les voy hicimos un homenaje a los 90 años de nacimiento de Andy Warhol,
y les voy a poner, hicimos un homenaje y celebramos el aniversario de la Escuela Bauhaus en el año 19, antes de que entráramos en pandemia, por lo menos se pudo ver la exposición, que el vídeo me gustaría, si me dejan, se lo pongo, y si no, pues únicamente fotografías. Estos son trabajos ya de alumnos, ¿no? de alumnas. Cuando trabajamos, pues la separación de colores en las artes gráficas, ellos me entregan un portfolio y dentro del portfolio los ejercicios de la asignatura, ¿no? Entonces, son ejemplos de cómo los estudiantes, esto ya fue preparando la exposición de Andy Warhol. Les dije que con el mismo móvil o con una cámara, no hace falta tener una cámara muy profesional, sacar una fotografía, y no por serigrafía, pero sí utilizando el programa Photoshop o el programa que quisieran ellos, pues trabajar también pensando en la fluorescencia y la iridiscencia, pero sobre todo en homenaje a Andy Warhol, ¿no? Entonces son autorretratos de mis alumnos y alumnas, los trabajos, las prácticas. Esto, por ejemplo, parten de una fotografía así, esta es una de ellas, ¿no? Y luego ella como hace pues toda la... Esta fue la exposición en un salón en la propia Facultad de Bellas Artes, me interesaba la pared negra también, y hicimos una nota breve, también en homenaje a Robert Indiana, que vivió también, bueno, fueron la mente y la sensibilidad del arte pop. A ellos, este trabajo se volcaron en ello, hicimos un tremendo mural, un trabajo de fin de grado también muy interesante, donde yo llevé a este alumno, Pablo Gondar, y hizo un tablero, un juego de mesa, ¿no? Hicimos también una exposición que titulamos Taller Creativo e Ilustración, Hágase la Luz, una frase del Génesis, pero lo hicimos desde ese punto de vista, ¿no? ¿Se puede hacer la luz? Pues sí. Este señor que vemos aquí, un compañero de la Facultad de Física, dio una conferencia, tocó el piano con una serie de notas y a la vez se creaban estas formas, ¿no? Él es un músico, es físico, y yo comparto con Fernando Rosa muchísimas cosas, ¿no? Su ponencia era ondas geométricas, lentes y colores, y nos aportó mucho. Estos fueron trabajos de los alumnos en esa exposición que hicimos sobre Hágase la Luz, trabajo de 2 de los alumnos. Hicimos otra exposición en el año entre el 17 y el 18, que titulamos Bajo el Volcán. Esta es la obra de Rafa Granja, que es un alumno que ya acabó hace unos años, y yo diseñé el cartel basándome en un fragmento de la obra de este alumno. Aquí tenemos fotos de familia, y la última exposición, y aquí termino. Los carteles los suelo diseñar yo porque me entretengo muchísimo y me aburriría muchísimo si solo doy clase, entonces también me pongo a participar con ellos, ¿no? Esta fue la presentación, la hicimos en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz. Las anteriores las hicimos, una en la facultad y otra la hicimos en la biblioteca del TEA. TEA es Tenerife Espacio de las Artes, ¿no? Este fue el momento de la presentación. Claro, era el 100 centenario de la escuela Bauhaus. Entonces los alumnos se dedicaron un año completo ¿no? Sobre todo a homenajear a los talleres del curso inicial de la escuela Bauhaus, ¿no? Y trabajaron pues con todo lo que supuso los talleres de experimentación. Y se hizo un homenaje bellísimo. Incluso el Cabildo de Tenerife, a través de un proyecto que tienen de Tenerife Moda, estuvimos en contacto con Cristina Martins, que ella es diseñadora y lleva muchos años un evento que se llama Ciudades de la Moda, del Arte y del Diseño. Y entonces ella ha trabajado con París, Nueva York, Milán, Madrid. Y lo más interesante de esto es que yo me puse en contacto con Cristina, la entusiasmé muchísimo, que la vimos en la fotografía conmigo y con la concejala del ayuntamiento. Y Cristina decía, bueno, María Luisa, entonces, ¿qué ciudades propones? Yo decía, pues de Dessau, Berlín, en fin, y claro, ella, ese evento de las ciudades de la moda, la mirada fue puesta a las 3 ciudades alemanas de las 3 etapas de Bauhaus, ¿no? Y fueron unas jornadas y fue muy interesante. Y se abrieron las jornadas con la exposición que hicimos
desde el aula y desde la Facultad de Bellas Artes con mis estudiantes, ¿no? Entonces para mí fue... No sé si, para que no esté yo en monográfico, si queréis romper el hielo, alguien, algunas dudas o algunas sugerencias, porque yo creo que habéis tenido 3 presentaciones muy sugerentes y además que da pie a reflexionar sobre mucho de tanto de la investigación como de la práctica de color. Tanto por lo que comentaba Lorena, que no era solo a virtud de la pandemia, sino de todo lo que pueda ser de microproyectos, que yo creo que esa es una parte interesante de detectar todo lo que es lo que funciona alrededor y hacerlo más interactivo. Yo creo que como nos hemos tenido que superinventar en esta pandemia, pues ya de por sí lo teníamos entre el online, el remoto, la participación, también el recoger todo lo que hay alrededor, pues también es interesante, ¿no? Y luego también pues lo que tenía Adriana, que yo creo que es un tema de la poética del paisaje, ¿no? En torno a que es una construcción cultural y que además, como tú misma estás investigando, ¿no? Pues la cuestión de que realmente es más lo pensado que lo vivido. Con lo cual es muy bonito porque ese pensamiento, como tú decías, además encima está en plano, ¿no? En pantalla de plasma, y no solo plano, sino que además no proyecta no solo la atmósfera, no, sino que no proyecta esa calidad, que por ejemplo tú querías hablar de la pintura analógica, ¿no? La pintura precisamente que está más llena de grises, está llena de lo que tanto quebrados, ¿no? Con tanto que decíais, pues precisamente los fondos de pantalla digitales no, o sea, están en unas claves que son realmente de saturación máxima y de podríamos decir, unas armonías, de unas triadas muy limpias, ¿no? Demasiado limpias para un editor, podríamos decir. Pero luego también al mismo tiempo, y luego también, pues, por lo que comentaba María Luisa, de todo un recorrido de color, ¿no? De lo que es la historia del color y cómo la ciencia y el arte ha estado ahí, ¿no? Yo creo que yo tengo muchas preguntas, pero bueno, voy a empezar un poquito a darle un poco de vueltas a preguntas, así voy a soltar 2 o 3 y luego pues vosotros vais comentando según vais diciendo y también, Yoko, pues tú vas interviniendo según veas de preguntas o lo que sea, ¿vale? Habría varios elementos con respecto a cuando comentaba Lorena con lo de la pantonera y de establecer el color. Yo ayer estaba escuchando, bueno, muy rápidamente porque me apunté a una charla de Pantone hace cada año para contarte en una hora cuáles van a ser the trendy colors, como dicen ellos, ¿no? O sea, lo más cool, ¿no? Y entonces la obsesión que tenía Pantone, que a mí me llamaba la atención, era, bueno, una batería deciros en diapositivas, yo no sé, pondrían 2000 diapositivas en un momento, o sea, una cosa tras de otra, todo el rato la pantonera, todo el rato, y para detectar cuáles eran, pues, para decir ambientes exóticos, ambientes neutrales, ambientes, todos los que fuese, ¿no? Y las pantoneras, claro, lo que hay muy en diseño estaban en torno a los 5 colores, que es lo que está establecido, incluso 4, porque es la media que hay de diseño, ¿no? Y ahí iría una pregunta que también te diría, si te sorprende, cuando has tenido con los alumnos, voy a hacer 3 preguntas seguidas, ¿no? Y luego vais contestando y yo os dejo, ya no quiero intervenir yo más, ¿no? Sí, bueno, pues precisamente por lo artístico, por lo del diseño, si realmente establecías tú algunos límites o que para ti fue una sorpresa que eso no se mantenía. Porque yo, por ejemplo, cuando hago mis clases, la gente no es un Pantone, no es organizada Pantone, es totalmente todo lo contrario, se me va de escala. Y eso a mí me gusta como creativa, me gusta y entonces, pues claro, cuando ayer se normalizaba todo, igual que se canonizaba todo en la charla que yo escuchaba, pues yo decía, bueno, mis clases no están, o sea, están fuera de canon todo el día, o sea, ¿cómo intentamos normalizar en ese sentido, ¿no? Igual que, por ejemplo, pues con todos los sistemas espaciales que planteaba María Luisa, pues también va igual, ¿no? Entonces, esa sería un poco esa reflexión. Luego también, cuando Adriana comentaba con respecto a las características que se identifican un paisaje para que sea fondo de pantalla, a mí me parecería interesante si tú las enumerarías, o sea, si las tienes identificadas y claras y las podrías decir. O sea, para ti, ¿qué es
Total, o sea, me refiero, no sé si hay un contraste complementario, no sé si tiene que haber una horizontalidad, no sé si no puede haber verticalidad. Yo qué sé, ¿qué características has sacado tú para de pronto decir, un fondo de pantalla funciona de esta forma? ¿O no? ¿Cuáles son? Para ti, ¿cuáles son? Esas serían un poco las preguntas, ¿no? Y luego también con respecto a lo que comentaba María Luisa con el tema de la ordenación del color, mi duda es ahora cuando ha habido una incidencia tan fuerte de la tecnología y ha dado paso a que todo lo que tiene que ver, pues imagínate, con computadores, con arte digital, con tal, que realmente el color está ahí, pero parece que todo lo que es la unión de arte y ciencia se ha dejado un poco más atrás la organización cromática, aunque la tiene de base. Y entonces, por un lado, cuando vas a algún congreso, no sé si habéis tenido alguna experiencia de congresos de color, no nos entendemos. Los físicos, los científicos, no nos entendemos como se entendería, como tú dirías, o Ruth o Rubens en su momento, no nos entendemos, estamos en otra cosa. Y además es más, incluso alguna vez que recuerdo con algún congreso, claro, somos tan perceptivos que, por ejemplo, la física y la óptica del color es tan matemática que para ellos todo lo que es la percepción es una ilustración de sus teorías. Y me acuerdo en un congreso que no nos poníamos de acuerdo porque decíamos, eso no es un complementario, pues lo que estás diciendo, porque realmente estamos en otra pauta. Y ellos a su vez no nos entendían, porque si nosotros habíamos hecho unas pautas perceptivas, pues nos estaban ya pidiendo el número matemático, la ecuación, y si eso no la tenía, no podía servir, ¿no? O sea, que tenemos ahí un tema que no nos entendemos en nada. Y ahí, pues, yo tendría varias reflexiones, ¿no? Por ejemplo, yo estaba leyendo hace poco un libro que es de Miller, que se llama de Colliding Worlds, que es de intentar unir los dos mundos, y se destila todo el rato una relación entre color, pero sobre todo con temas de computadores, ¿no? Y ahora yo sería, claro, el gran desafío sería un poco la tecnología. Y preguntarte, María Luisa, no sé si conoces el libro este de Quedney, que es un profesor de Oxford, que ha ido ordenando desde la prehistoria, sistemas de organización de color hasta ahora, hasta el presente, que tiene todos esos registros que tú tienes súper documentados y luego tiene una parte como física del color final, que yo también me pierdo, porque yo no soy una especialista en las distintas versiones de CIELAB con 2016 y con 2020, no lo sé, me pierdo, no sé tanto. Pero claro, es que está en una terminología que está más basado en los periféricos y en cómo se aplican en las distintas máquinas y que, claro, y además, por otro lado, la progresión que ha tenido el arte más pesando en la parte de expresión y de experimentación, pues también ha habido, a mi parecer, que ha habido como una especie de bifurcación muy amplia, que aunque la necesitamos para los sistemas de reproducción y no podemos vivir sin ella, nuestra aproximación es muy diferente. Y entonces ha hecho que tengamos como un gran cisma, ¿no? Lo sé, esa sería una pregunta. Entonces yo no sé si tú tienes algunas otras preguntas. Bueno, primero me encantaría que me pasaras la referencia de este autor. Te la acabo de pasar. Me la había copiado, me la estaba buscando en el ordenador y ya la tienes ahí. Pues vale. Él luego ha publicado 2 más, porque es un profesor que ha ido publicando. Yo tengo otro libro más suyo, tengo como un par más. Me encantaría, porque es que yo todos estos temas es que me apasionan y me engancho, es que es así, ¿no? Yo, de todas maneras, esto que dices que no nos entendemos, es cierto, totalmente cierto. Yo recuerdo, tendría yo 15, 16 años una vez oyendo en televisión que mi padre me decía, ven para que oigas a un filósofo, el profesor Aranguren, que ya murió hace muchos años, ¿no? Y dice, tiene toda la razón en una cosa. Yo era pequeña, pero yo discutía con mi padre con muchas cosas porque mi padre era un apasionado de las matemáticas, ¿no? Incluso me ponía clases matemáticas y física porque quería que hiciera arquitectura y yo decía, pero ahí no se estudia el color y yo quiero pintar y bueno, y discusiones. Entonces el profesor Aranguren decía, y esa frase se me quedó grabada, dice, tendemos a la estrecha especialización y todo ese abanico se va a ir cerrando y cada uno va a tener el abanico cerrado en una parte hasta que, claro, y eso se me quedó grabado, digo, o sea, que muchas veces superamos una serie de materias a lo largo de la vida. Muchas asignaturas te aburren tremendamente, quizás por los docentes, no lo sé, pero si tienes profesores de ciencias con los que puedes casi llevar todo lo que dialogamos al terreno de lo lúdico, hacemos como en la infancia, que todo era descubrimiento. Yo creo que habría que
que también esas franjas hay que quitarlas y cada uno aporta su punto de vista. Nadie tiene razón sobre nadie, sino todo puede ser muy enriquecedor, ¿no? Entonces, autores como este que me estás diciendo, vamos, es que voy a por ello, ya lo voy a buscar y lo voy en fin, a incorporar. Yo le digo a los alumnos, muchas veces les cuento sobre Einstein, que se encuentra, eso me lo contó también mi padre, dice, se encuentra con un alumno y le dice Einstein al alumno, dice, bueno, ¿qué es de su vida? Dice, he terminado en física. Y Einstein, ya con esa pinta así de medio, como Leonardo, medio genio, despistado, dice, pues qué suerte, porque yo no he terminado de estudiar, ¿no? Pues yo me siento un poco así, o sea, me siento que estoy estudiando continuamente, ¿no? Y yo creo que eso, si lo transmites a los alumnos, a mí no me importa ser como soy en clase, y cuando me preguntan algo y no lo sé, me quedo sorprendida. Digo, oye, pues lo voy a mirar, qué interesante, para que ellos vean que esto es una vida en colectividad, o sea, que todos estamos integrados en cosas que nos interesan a todos. Ellos tienen una edad, nosotros tenemos otra, pero en fin, bueno, no quiero extender, pero que es verdad esto, que no nos entendemos. Pues hay que entenderse, tenemos la obligación de entenderse y que esto nos haga feliz hablando sobre el tema, porque nos apasiona, cada uno con sus recorridos y sus conocimientos y sus experiencias vitales, y ya está. Blanca, yo tengo preguntas, pero creo que sería bueno que respondan las preguntas que has hecho. Vale. Continúo si queréis yo, Adriana, o bueno. Pues la verdad es que me ocurre lo mismo que a ti, Blanca. Yo soy muy caótica con el concepto de buscar un código, darle una respuesta a un color. Entonces, bueno, era una manera de buscar un punto de encuentro, porque es verdad que mi pantalla, lo que os decía, está configurada de una manera. Por mucho que intente que ellos tengan configurada la pantalla de la misma manera, tienen distintos dispositivos. A veces se conectan desde un punto, desde el móvil, otra vez desde el ordenador de mesa. Otra veces trabajamos con la materia y era un poco caótico. Entonces, a mí Pantone me estresa un poco porque a veces no están todos los colores que nosotros ni vemos, ni sentimos, ni tocamos. Entonces, bueno, está ahí, yo lo utilizo como una herramienta más, pero no me fijo tanto, sino buscar una relación para que el color que ellos sienten o ven sea lo más parecido a lo que yo puedo estar percibiendo. Y buscar ahí un punto de entendimiento entre ellos y yo en este caso. Vosotros habéis tenido la experiencia en el confinamiento. Yo desde antes del confinamiento pues tuve que un poco adaptarme a todo este tipo de herramientas nuevas, de software, porque era mi manera de comunicarme con ellos. Entonces, bueno, ahora afortunadamente os podéis poner en mi situación de docente online, porque ya habéis manejado, os habéis experimentado y todo esto. Pero hace unos años era complejo, no teníamos experiencia, no teníamos esa posibilidad de ver cómo trabajas tú para ver cómo lo puedo implementar yo. Ahora sí, ahora todos hemos entrado en el juego de dar la clase online, pero era complejo y fue una herramienta que en un principio sirvió, pero a mí me estresa bastante porque sale un color y digo, bueno, pues para mí el color de este año no es este, es otro. Y no tiene por qué tener un código, como ellos lo plantean. Entonces, estoy ahí de acuerdo contigo, pero me sirve para buscar un punto al menos de encuentro y de entendimiento. De ese color que yo veo, que sea lo más parecido a lo que ellos ven y sienten. Un poco va por ahí la clase. Y pues respondo a lo de la estética o requisitos del paisaje para ser considerado válido como fondo de escritorio. O sea, esto no tengo como una respuesta verdadera, pero sí que es verdad que en la primera exposición, o sea, con screenshot y los fondos, digamos, de 2001, que es cuando el de la colina, de Bliss y otros, ahí digamos que, o por ejemplo el del Red Moon Desert, que es el de la luna roja con la luna en un ladito y el cielo azul, o sea, son fondos como horizontales, juegan con los colores complementarios y sobre todo son paisajes que evocan como tranquilidad, yo creo, o sea, como una sensación para que en el fondo no nos perturben, no nos produzca una sensación muy neutra. Yo creo que es la neutralidad del paisaje lo que se considera como estética de fondo. Luego, por ejemplo, en los más recientes, 2015, estos que están sacando los fondos de MAC, es curioso también porque ellos
capturan paisajes de California o alrededores, que es, digamos, donde está su base, y son los que después dan nombre a los sistemas operativos que sacan. Entonces ya es también como el paisaje en cuanto a ya la imagen de la marca. Y luego, en cuanto a la abstracción del paisaje, es algo también que se está utilizando muchísimo en el caso de los desiertos, de cómo esas arenas y esas curvas, o sea, son paisajes muy neutrales, pero que llamen mucho la atención a nivel cromático, con colores muy saturados, muy vivos, y estética, o sea, que reúnan como esos requisitos de sinuosos, neutrales y llamativos. Esa es más o menos el resumen. Yoko, ¿tú tenías algunas preguntas? Sí, me pareció interesante lo que comentaba Adriana y quería preguntarle, perdón, primero Lorena y luego hago la pregunta a Adriana. Lorena, que me pareció muy interesante cómo incluyes las imágenes y los colores de la vida cotidiana de tus alumnos. Sobre todo me llamó la atención cómo la misma ropa que ellos llevaban era un estudio del color. Entonces, no sé si podrías hablarnos un poco más sobre eso y la percepción de ellos al analizarse a ellos mismos. No te escuchamos, Lorena. Gracias por avisarme, que a veces se me olvida. Pues es curioso porque al final algunos sí son conscientes de que utilizan un color y quieren transmitir algo, pero otros no. Entonces esa manera de pensar pensar tu armario, organizarlo de alguna manera, y ahí algunos descubren que bueno, pues tienen una tendencia ya y un sesgo de color y otros no. Y eso también se ve manifestado en cuando hacen un cartel. En este caso estoy hablando más de diseño, pero podría ser también un pintor. Hay colores que siempre tenemos tendencia o reconoces al artista por una gama de colores. Y a través de la ropa al final nos ocurre un poco lo mismo. Hay alguno que incluso me dijo, bueno, yo es que soy más de negros porque al final tenemos tanta información, me contamina tanto lo que veo que al final necesito pararme y no también estar yo contaminado. Entonces, bueno, ese tipo de cosas es curioso cómo llegan a esa reflexión. Y bueno, algunos de ellos sí que se dieron cuenta que visten de colores más neutros, negros, grises, toda esa escala, y usan poco color y de cierta manera también se ve en su obra reflejado. Y bueno, la emoción. Alguno me decía, bueno, es que yo necesito el color porque es que si no, yo no puedo vestir de negro. Necesito me alegre de alguna manera. Y algunos pues se van hacia un color más saturado. Luego también esa percepción del color está relacionada con su estado de ánimo también. Ese cambio de ropa, de colores, la textura también. Y bueno, es curioso, pero se lleva una parte más psicológica de análisis que a mí se me escapa y que algún compañero de psicología más centrada en el color quizá me pueda ayudar, aunque me haya leído a Eva Heller o biografía similar, pero sí es curioso cómo se ve reflejado en la ropa. Bueno, en la temporada, porque algunos me dicen, bueno, es que cada vez encuentro menos ropa de determinados colores. Voy a determinadas tiendas y siempre veo la misma gama, un poco relacionándolo con la pantonera, cómo nos marca no solo Pantones, sino otros campos como el cine, la publicidad, cómo van dirigiéndonos, ¿no? Ese uso del color también. No sé si te he respondido, pero va por ahí. Sí, muchas gracias. Está claro que estamos, hay una forma que nos imponen, ¿no? Un canon que nos imponen, ya sea en la moda o en la cultura, ¿no? Y me parece también valioso que dentro del color salgan esas otras vertientes, ¿no? Pues te agradezco, Lorena. Muchas gracias. Paso con Adriana y quería preguntarle, ¿cuál es tu aporte con el color en el imaginario colectivo? Mi aporte como pintora al imaginario, o sea, yo realmente lo que hago es recopilar. O sea, yo ahí sí que a veces tengo como esa duda en cuanto a mi trabajo. O sea, yo me pregunto constantemente cuando estoy pintando ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago pintando? O sea, sobre todo con el tema de las imágenes, en concreto con una obra pequeñita que habéis visto en la presentación al final, que es un paisaje y un móvil roto, con la pantalla rota, es el concepto de si ya tenemos tantas imágenes que no abarcamos para verlas, ¿qué hago yo como pintora pintando un cuadro que tardo
5 meses, 10, 14, para generar una imagen que luego al final va a ser fotografiada y subida a internet y juzgada por un algoritmo que no va a diferenciar si es un óleo sobre lienzo, si tiene más trabajo, si tiene buena calidad, menos, o si a veces las imágenes son incluso fragmentadas, manipuladas, invertidas. O sea, de cómo, qué hago yo como para, qué ofrezco como pintora. Y realmente la pregunta es, o sea, la respuesta sería como constatar la realidad que me ha tocado vivir. Por lo tanto, yo como color al que aporto, yo al final lo que acabo es recogiendo o uniendo. O sea, por ejemplo, en esta exposición, al final todos son imágenes de desiertos que siempre han estado ahí como en mi archivo de ordenador y quizá pues pertenecen a diferentes campañas o a diferentes momentos a lo largo de los años en los cuales el desierto ha sido protagonista para un fondo de móviles, de ordenadores, de ese marketing también. Y ha dado como inconscientemente, pues las dunas al final dices, pues es que son primordialmente naranjas, aunque también tienes un momento de noche y azules, pero al final son colores que en las propias exposiciones sí que se van complementando entre sí. Y de eso sí que me he dado cuenta de que cada exposición que realizo al final tiene como un tono y la de En Calma eran tonos muy azules, lilas, fucsias, magentas y también verdes en el sentido de lo natural, porque también hablaba de la naturaleza. Y en la de Screenshot era muy variado, yo creo que es la más cantosa, porque al final tiene referencias de Windows y de Fortnite, que Fortnite es una locura, o sea, ese videojuego es como muchísima información, muchísima saturación. Y luego lo que decía también Blanca en la primera pregunta de cómo son las formas en los paisajes, o sea, pues por ejemplo, un arbusto de Fortnite es un cuadrado, pues hay muchas formas y cómo el color es lo que, o sea, cómo aporta el color o cómo trabajo yo el color en cuanto a los proyectos, creo que cada uno tiene el suyo y eso también me gusta mucho. O sea, ahora voy a empezar otro para mayo de 2022 y ese es azul, esos son cielos. Entonces, bueno, cada vez va cambiando. Muchas gracias. Si les parece, los presentes, alguien que quiera hacer una pregunta, pues bienvenidas sean. María, ¿quieres? María del Carmen, ¿quieres hablar? Perdón. Hola, buenos días. Sí, yo le quería preguntar a Adriana, supongo que estará de acuerdo también como pregunta o como compartir la idea con vosotros y si ella la ratifica. Cuando he hablado de los fondos de pantalla, he hablado de que sean tranquilos, contrastados, intensos, saturados. Y también quizá podría formar parte de esa relación de características que se dan en el conjunto de los fondos de pantalla, la composición bien compuesto. Es una composición sencilla, equilibrada y que por supuesto en esa composición no solamente tienen que ver las formas, sino el color que es de lo que estamos hablando, de esa forma. Entonces aportar también como sugerencia, como pincelada también a ese grupo de características que seguro que entre todos podríamos sumar algunas más conforme la percibimos. La composición y el color en esa composición son pantallas muy bien compuestas, con mucho aire alrededor en la forma. Solamente eso. Y daros las gracias por esta jornada tan maravillosa. Igual, como aporte también, en uno de los proyectos, esa muy pasado, o sea, igual hace 2 o 3 años que empecé con ello, el color y forma, que también es como una asignatura de Bellas Artes, lo quise absorber, o sea, también cuando era alumna, espero no se escuche mucho ruido fuera, y lo que hice fue con los 3 colores primarios, el cian, amarillo, magenta, buscar como en internet colores que lo representen, o sea, buscar cielos o buscar tulipanes amarillos y ver cómo el algoritmo de Google también va solo ofreciéndote imágenes y formas una detrás de otra igual, similares, ¿no? Como una especie de Pantone quizá llevado a la estética de Google Imágenes y de lo que el buscador ya te va ofreciendo por ese algoritmo que lleva. Y bueno, no sé si complementa un poco a María del Carmen también. Yo, con lo que estáis diciendo,
quería un poco solo anotar una cosa que yo creo que sería también interesante ver si por esa tendencia a estar tan en lo digital con esta imagen que decía Carmen de orden, porque en el fondo es orden, es de armonía, que es algo que es imposible en la realidad, porque la vida está llena de desorden y de caos, ¿no? Entonces, cómo nuestra estructura tiende, pues igual que sea un Pantone, a ordenar, ¿no? Y entonces, esa versión de trabajar tanto en ese orden sería una cuestión a pensar, pero digo por la idea de construcción del paisaje, si a la larga es un aumento de frustración. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en postal. Y cuando nos vamos a un sitio maravilloso, a lo mejor no es el día ideal, es un día gris, cenizo. No está lo que está detrás, que estamos pensando que está ahí. Y es más, huele mal, ahí está el colero. O sea, por deciros que realmente nuestro nivel racional de ejercicio, de paisaje, que además es algo que inspiramos, porque estamos frente a espacios cerrados, pasamos a un espacio abierto, pues yo creo que a la larga aumentará esa frustración, ¿no? Ya los sitios de ocio y de turismo lo tienen, ¿no? O sea, te buscan a los sitios de postal, pero es que a lo mejor a veces ya no está esa postal, como digo, o ya no está esa versión ideal, ¿no? Entonces creo que eso también sería, bueno, creo que es como una parte como alargada de la línea de investigación que Adriana ha trabajado y que también, pues, también se colea un poco con Lorena, ¿no? Y luego, volviendo otra vez a la parte tecnológica que comentaba un poco María Luisa, me parece interesante cuando tú hablabas de la iridiscencia, que es de las muchísimas cosas que tú trabajas en tu docencia y cuentas a tus alumnos. Para mí, una de las sorpresas que me llamó la atención es entender cómo son las pantallas TFT y parte de las pantallas LED que están basados precisamente en el proceso de iridiscencia. Y yo lo que estaba obsesionada físicamente era intentarme enterar cómo habían ido metiendo las microfibras para entender cómo funciona y llega la luz RGB a tu visión desde la propia pantalla, que es plana, y cómo se ha conseguido que al canalizar la luz de forma iridiscente, porque para eso han aplicado conocimientos que se tienen de la iridiscencia, pues llegue con mayor sensación de saturación, que es una de las cuestiones que tenemos ahora con todas las tecnologías OLED y todo eso, a nuestros ojos, ¿no? Porque nosotros una cosa que está dejando destilado, lo mismo que comentaba Adriana de Lorena, es que claramente, claro, no solo hemos ampliado a nivel de saturación, es que nosotros ahora queremos un mundo limpio y un mundo limpio de color, o sea, que es algo que realmente precisamente no es el mundo de eso. Y además yo creo que tiene que ser patente, que el mundo no es tan limpio ni tan ordenado. O sea, esa es la riqueza, porque al final perdemos diversidad por todos lados. Y al final todo es como muy igual. A mí estaba escuchándote, Blanca, y me estaba acordando qué pena no haber antes, bueno, las jornadas han sido muy atractivas. Y ya desde que me llegó el primer correo invitando a ver si nos sumábamos a esto tan interesante, ¿no? Qué pena no haber implicado a Fernando Rosa, porque Fernando Rosa ya, yo lo nombré, compañero de la Facultad de Física, somos amigos de siempre y nos hemos ido ahí a Guachinche, o sea, a tomarnos algo y tal. Y te hubiese hablado desde un punto de vista tan... Porque es que cualquier pregunta que le hagas, es que lo entiendes, porque no te habla como si le hablara a sus estudiantes de física. Es que te habla como un niño que te está diciendo qué ingenioso es esto porque se hace de esta manera y tal. Por eso yo lo invité a ese seminario, taller, Hágase la Luz, porque él incluso llevó unas fórmulas, tenía su ordenador allí, tenía el piano y tocaba unas notas y mientras tanto se iba viendo en la pantalla lo que él iba pintando, vamos a llamarlo así, no sé cómo, pero es un tipo, es un humanista, o sea, es un hombre del Renacimiento en el siglo XXI, ¿no? Entonces, si vuelven a organizar estas jornadas, desde luego a Fernando hay que tenerlo aquí, porque se lo pasaría genial con nosotros. Además, él también me hace preguntas a mí, pero cómo, en fin, cosas que son propias de la necesidad de expresarnos a través del color, ¿no? Y dice, yo me expreso a través de la música, pero soy físico. Y no puedo separar la física de la música, en fin. Entonces hace falta gente también un poco, ¿no? ¿Verdad?
aquí humanismo. Yo, si queréis, como aporte también en lo que habéis dicho de esa realidad fragmentada o ese color, la frustración, o sea, ahí, o sea, también si me queréis escribir después, aparte, tengo otro proyecto que lo presenté en Valladolid justo ayer, la pieza de agua, plásticos en el mar y 2 playas a través del videojuego, que lo que hablan precisamente es eso, de cómo a través de un videojuego se ven unas playas limpias, paradisíacas, vírgenes, no se ve basura en ellas, y en contraposición está una obra que presenté en Jazzmat en 2020 que se titula Plásticos en el mar, y es una instalación de plásticos, de cuadros de las imágenes reales que tenemos en las playas, la problemática del plástico en los mares, que yo también desde pequeña ya he crecido con esa arena llena de colillas y llena de residuos, de cómo es la idealización del paisaje y cómo es la problemática de la contaminación que tenemos hoy en día. O sea, como 2 visiones del paisaje. Y que al final el espacio virtual y el entorno natural yo los nombro siempre como en una base de realidad por igual, porque al final cualquier imagen que es subida a una red y que se pone una ubicación, tengamos más seguidores o menos, ya se da la oportunidad de poder acceder a esa playa, y quizá esa playa no está preparada para recibir tal cantidad de gente como va a ir a través de un llamamiento de un influencer reconocido, de toda esa gente que puede llegar a traer al lugar. Por lo tanto, a través de ese medio digital se consigue, o sea, lo que se estimula es un impacto real en el medio natural, que tiene unas consecuencias. Entonces, cómo el medio digital ofrece consecuencias o tiene consecuencias en el entorno natural, y hay que ser como conscientes también de cómo, bueno, influye uno con otro, y al final el medio, o sea, la sostenibilidad y el medio ambiente, el cuidado con la naturaleza, ¿no? Que al final, a través de la tecnología también se contamina mucho. O sea, la investigación que estoy realizando tiene como el estudio de color, el estudio de la sostenibilidad y el paisaje, que al final, como imaginario, eso es muchísimo para investigar y para hablar, la verdad. Además, evoluciona de forma muy rápida. Y luego en las playas, o sea, yo lo noto, tengo primas de adolescentes, y muchas veces es como, ay, pues no está tan bonito como yo me lo esperaba, y es como, pero ¿qué dices? Es precioso, no, me lo imaginaba de otra manera. O en Javia, que creo que hay una puerta azul y se vuelve loca la gente por ir a ese sitio para hacerse la foto con la puerta azul, es como... Bueno, es otro concepto, a mí me parece divertido, me parece guay, creo que es la realidad que nos ha tocado vivir, insisto. Entonces, si eso está pasando, está pasando. Yo como pintora lo constato en mi realidad, pero me parece interesante de también las nuevas formas de ver, que ya vamos buscando el encuadre y no la experiencia con el sitio, sino como dónde me pongo para hacerme la story de tal sitio o compartirla con. O sea, cómo ya se ve el paisaje en horizontal o en vertical también. Sí, yo creo que es un tema muy interesante. No sé si alguno queréis participar también con alguna otra pregunta o algún otro comentario. María Luisa, sí. Escuchando a Adriana y sobre los colores, la naturaleza, en fin, ese compromiso, esa educación en valores que hay que tener para acercarnos al paisaje, ella lo hace de una manera muy, muy sensible. Me interesa muchísimo porque veo que es una persona muy joven y que nos puede aportar mucho, muchísimo. Vamos, a mí me ha encantado todo lo que ha dicho. La he seguido, ni siquiera... Es que estaba más centrada en sus palabras y cuando pasó lo del PDF, ya es que me dejé llevar por lo que nos estaba contando, ¿no? Y luego ya lo remató estupendamente. Y yo me estaba acordando de una alumna que tuve en el máster, doy clase en un máster que es Uso y Gestión del Patrimonio, ¿no? Y tenemos gente de universidades africanas, ¿no? Y entonces, hablando sobre el color, me decía esta chica, decía, cuando yo me he formado también en Londres y no sé qué, dice, pero en España, por ejemplo, se habla de la paleta de colores, se habla del color carne. ¿A qué se refieren en realidad? ¿Al encarnado? Y ella misma decía, es que el color carne es una gama cromática muy bonita, desde la piel de un albino hasta un color muy, muy bello, muy hermoso, que bajo la luz, a todas horas del día, son maravillosos. Claro, y lo encontré tan interesante la reflexión de esa alumna. ¿Por qué en España decimos color carne? Incluso hasta los niños lo dicen cuando están pintando, ¿no? Bueno, solamente hacer esa observación, que los alumnos, hay que anotar todo lo que te dicen. Porque Lorena.
al hilo de eso que comentas de color carne, me parece curioso que Giotto, la marca Giotto, ha creado ya una cajita de colores que lo llama color carne. Y hay como multitud de variedades de color. Pero bueno, en realidad también te está acotando, ¿no? Pero bueno, damos un paso más allá para difuminar ese color carne rosita que ya conocemos, ¿no? Y que al final los niños van ahí. Ya vamos ampliando la diversidad. Yo creo que llevándolo es un tema muy amplio, como tú dices, Lorena, que bueno, pasa en todas las marcas de tipo Revlon o lo que sea, el tema con respecto al pigmento y el maquillaje es todo un mundo. Pero llevándolo aquí y también así implico un poco a Yoko, hay un proyecto que estamos llevando sobre performers y artistas latinoamericanas frente al racismo, que es Warmi Rumi, y no es baladí que salen todos los nombres de color. O sea, uno de los colectivos que participó más potente se llama Identidad Marrón, uno de las performances más potentes que vimos se llamaba Negra, Negra Soy. El tema del color en tema de desigualdad y de racismo y de toda la problemática que sale en torno a la mujer y el performance, vamos, es amplísimo. No sé si Yoko quieres decir algo, pero vamos, es un tema hiperpolítico y en las jornadas que vamos desarrollando de la tarea está todo el rato comentarios sobre el color, ¿no? Sí, bueno, Blanca, acotar que hay un momento en que nos dimos cuenta que la percepción del color visual es diferente de cada uno de nosotros. Entonces, ya en sí esta idea de racismo por color de piel ya se derrumba. Entonces, por eso me parecía interesante el análisis, porque el color da distintas vertientes hacia dónde puede ser sociológica, ¿me entiendes? Entonces, es interesante entender el color y todas estas posibilidades que tiene. Eso era todo lo que tengo que decir. Luego también, pues, por ejemplo, la obra de esta fotógrafa de origen brasileño, que es Angélica Gras, ¿no? Que lleva años desarrollando el Pantone en torno a las pieles, ¿no? Y con fotografías o sea, que yo creo que es un tema muy... Y también ella habla de todo el tema de la raza, ¿no? Pues... Perdón, no levante la manita. Tengo también, a raíz de eso, un proyecto sobre la mesa de 3 alumnas que querían, bueno, me entregaron un portfolio con el proyecto, ¿no? Un poco los objetivos en estado de planteamiento, cómo se desarrollaría y lo que querían producir. Y era pues una colección de camisetas siguiendo la gama, como puede ser cualquier marca de maquillaje, pero en camisetas de algodón, ¿no? Y lo encontré curiosísimo. Digo, esto es una idea empresarial. Pues claro, tú te puedes poner cualquier camiseta guiándote por la piel humana, ¿no? Que es tan rica en valores, tan bella en contrastes, ¿no? Y ahí está, ¿no? Yo creo que yo lo que les dije que dirigirse al vicerrectorado que lleva emprendeduría, ¿no? Y ahí están, para ver si pueden conseguir patrocinios y cuestiones que hagan que ese proyecto se pueda llevar a la realidad. Vale, pues no sé si tenéis algún otro comentario. Sí. Ah, bueno, José Gregorio hablaba ahí. Escuchamos, José Gregorio. Ahora sí. Perfecto. Sí, muy agradecido. Un momentico que se oye. Que estoy muy agradecido por las intervenciones del día de hoy porque sobre todo realmente me impresiona esa reflexión que algunos tienen en torno a lo que es la experiencia del color en este momento. Y recordaba un poco una experiencia que me ha detenido bastante y he pasado mucho tiempo pensando en ello, y es el hecho de que lo que es la enseñanza y aprendizaje del color, hacemos mucho énfasis en la percepción visual.
Y hay cosas fenomenales desde el punto de vista analógico y desde el punto de vista digital. Quedé impresionado sobre todo con lo que dijo Adriana, porque realmente es una visión que no tenía muy clara y cómo se puede aprender mucho allí y cómo tenemos que afinar esa percepción visual desde ese punto de vista de cómo presenta el paisaje. Muy, muy interesante. Lo que dice Lorena en torno a la experiencia de lo que es la enseñanza y aprendizaje del color a través de los medios digitales, también hoy en día es algo obligado, porque esperando digamos, la parte digital que se haga presente, lo digital ya se ha hecho presente hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta, ¿no? en ese aspecto, y no hemos aprovechado todo el potencial que hay al respecto. Y lo que ha dicho María Luisa en torno a esa tradición, que es muy importante, que hay que tenerla presente y cómo se puede adaptar, digamos, a estos medios digitales, ¿no? Eso nos ayuda a afinar nuestra percepción visual, ¿no? Pero aparte de la percepción visual, que tenemos que trabajarla muy bien, tenemos que comprenderla muy bien, y yo creo que estas experiencias y estas jornadas nos ayudan a ver y a mejorar esa percepción. Está de que el color también, aparte de lo visual, se tiene que sentir. Y sentir yo llamo vivir, ¿no? Y la experiencia del color sentido es una vivencia mucho más profunda en este sentido. Y donde sobre todo el joven que ha tenido mucha experiencia del color, cuando lo siente, cuando lo vive, ¿verdad? Es cuando descubre la realidad del color en su entorno, en su vida. Lo que decía Lorena, ¿no? El que tome conciencia del color que está alrededor, hasta en su propia habitación, hasta en su propia ropa, porque muchas veces no se detiene en ello. Pero para eso no solamente hay que caer en la cuenta de la realidad del color, sino que hay que sentir el color. Y en ello yo veo que hay un camino por recorrer. Hay un camino porque eso es lo que va a cautivar a los jóvenes, o lo que de alguna u otra manera nos cautiva a nosotros. Yo creo que mi experiencia, que tiene que ver mucho con el aspecto perceptivo, visual, conceptual, para aclarar muchas cosas, es el color vivido y el color sentido. Y mi vocación como artista, mi vocación como docente, viene de una experiencia del color que me ha transformado, que me ha tocado. La verdad que ese diálogo que yo he tenido con el color ha sido un diálogo transformativo, diría así. Entonces, es lo que les trato de comunicar a los estudiantes. Esas visiones que tienen, esa experiencia que han comunicado el día de hoy, maravillosa, y muchas gracias por compartirla, porque me anima a seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, José Gregorio, también a ti por tus impresiones, que sin duda es verdad que yo creo que han sido muy, muy útiles todas las experiencias, y no sé si tenéis alguna aportación más o lo dejamos aquí para la siguiente sesión. ¿Os parece? Pues gracias a todas por vuestras intervenciones. Y gracias. Y nos vemos la próxima, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, buena semana. Gracias a todos. Adiós. Adiós.